trabajar la ansiedad, así como lo dice el tema, desde la visión psicológica, no desde la visión teórica, sino desde entender cuáles han sido las experiencias prácticas en el campo, cuál ha sido la modificación del abordaje de la ansiedad y cómo es que se va dando, cómo se va gestando todo este manejo de la ansiedad desde la psicología. Hay algo curioso, la psicología está como en una crisis existencial. Ahorita tenemos un conflicto muy fuerte entre corrientes psicológicas, el psicoanálisis, la gestalt, el cognitivismo, el conductismo, el humanismo y demás, siempre están como en pugna. Y esa es una cuestión que me ha tocado ir viviendo. A la ansiedad se le maneja mayormente o preferentemente desde el enfoque cognitivista, meramente porque es el que nos da evidencia de cómo se trabaja. Sin embargo, es necesario hacer mención que cualquier enfoque que nosotros trabajemos en psicología termina siendo eso, psicología, y por ello va a ser funcional. Quizá en más, quizá en menos tiempo, que esa es una de las cuestiones que es importante remarcar. La efectividad del tratamiento psicológico se da en base a eso, a resultados eficaces y a tiempo. Por eso que algunos modelos se destacan para el manejo. Sin embargo, no le tengan miedo, cualquiera que sea el enfoque va a funcionar. Para empezar, hay una cuestión interesante a trabajar. Hace tiempo, hablando de psicología y hablando de ansiedad, alguien me recordó esta frase. Friedrich Nietzsche dice: God is dead, Dios está muerto, lo ha matado el hombre. ¿Por qué empezar con esta frase? Hace años, hace siglos, hace milenios, el hombre estaba ligado a los dioses. Y ese lazo, esa vinculación con el Dios, no era más que una vinculación hacia el interior de la persona. Era una introspección. Si temo a los dioses, me voy comportando de forma distinta. Me voy haciendo presente. Sé que mañana no existe porque si Dios se le antoja, con su dedo me aplasta. Toda esta cuestión espiritual nos llevaba a concentrarnos más en nosotros mismos, a ser más nosotros mismos y a tomar conciencia de la plenitud de nuestros días. Por lo tanto, podíamos vivir más en paz, podíamos estar contentos, podíamos estar relajados y podíamos estar en este mundo. Cuando el hombre mata a Dios, mató esa oportunidad de estar tranquilo. Vivimos ahora en un mundo material, mundano, en el que si no checo mi celular cada 30 segundos no estoy tranquilo, en el que si no estoy consiguiendo la última tecnología, el último modelo de coche, la ropa de marca, no voy a estar feliz. Y eso nos aparta de nosotros, nos va llevando hacia afuera, nos impide la introspección. Por ello es importante entonces entender, si Dios ha muerto, nuestra paz ha muerto. Dijo un maestro que todavía sigue siendo mi maestro y lo admiro bastante. El día en que el ser humano voltee sus ojos a la espiritualidad, los psiquiatras y los psicólogos perderán nuestra charla. Espero que no volteen todos al mismo tiempo, porque todavía necesito darle de comer a alguien más. ¿Qué y de dónde empezamos a hablar de ansiedad? William Cullen, para 1769, empezó a manejar el término de neurosis. Él decía, bueno, la neurosis es eso, una afección general de los nervios que no tiene que ver ni con la fiebre ni con la lesión de algún órgano. Para ese tiempo se hablaba de fiebre, se hablaba de lesiones de órganos y entonces aparece una enfermedad que no tenía que ver ni con uno ni con otro. Por eso hacen esta jerarquización, no era tanto porque le quisieran encontrar los significados, simplemente fue una necesidad. Por lo tanto, teníamos que entender que esto iba a comprometer los sentimientos. La persona iba a estar moviéndose de forma diferente en la parte emocional. Su estructura conductual también se veía afectada. Actuaban distinto, sin necesidad de haber una lesión. Sin embargo, pues definen 4 categorías. La neurosis no es una sola, hay 4 distintas. La primera son las comandas, es decir, la persona no tiene voluntad en sus movimientos. ¿Sí? Y bueno, pues vamos a encontrar que hay suspensión de sentidos y bueno, mayormente en apoplejía y parálisis. Las otras son las alineamiae. Estas ya implican la disminución de movimientos voluntarios, considerando el síncope, la dispepsia, las hipocondriasis y las pleuresis. Una tercera pues, va a ser los espasmos.
los movimientos involuntarios, cómo las personas tienden en estas convulsiones, en estos tétanos, a actuar distinto. Y por último, pues las de señal. Estos van a afectar directamente a las facultades mentales. Lo vemos rápido por una razón. Ahorita se la voy a decir en la siguiente lámina. Estas funciones mentales, esta mente, la melancolía, la manía, donde la persona falla en lo cognitivo, falla en lo emocional, eran las más representativas. ¿Por qué hablar de neurosis y por qué hablar de así rapidito? Hay dos razones fundamentales. Cuando empezamos a hablar de ansiedad, a la ansiedad se le ve con un significado curioso. No hay una definición exacta de ansiedad. De hecho, hay idiomas alrededor del mundo que no tienen una palabra para diferenciar ansiedad, de miedo, de angustia. Todas derivan del latín ansietas, pero tienen un fin etimológico europeo. Angustia, ansiedad, temor, terror, todos derivan de esos dos. Y entonces cuando hablamos de una, de otra y de otra, es solamente una mera definición cultural. Me siento angustiado, me siento ansioso, tengo miedo, tengo terror. Pero eso es cultural. En Estados Unidos no hay ansiedad y angustia, hay solo una palabra, anxiety. En Francia sí hay dos. En Alemania hay como 4, pero todas terminan diciendo lo mismo. Incluso era una paradoja interesante. Los autores alemanes sí hacen la diferenciación entre angustia y ansiedad, pero no hay una palabra que la diferencie. La ansiedad dicen que se ubica acá, arriba, en el pecho. Es esta dificultad para respirar, pero principalmente con un dolor en el pecho. Y la angustia, dicen los alemanes, se da en el estómago. Es esta dificultad para respirar, pero con esta sensación de vacío en el estómago. Hay quienes dicen, la ansiedad tiene un objetivo conocido. Me siento ansioso. La angustia no sé por qué. Algo me preocupa. Me siento ansioso por el examen, saca arriba. No sé qué pasa, algo va a pasar, algo malo va a pasar, es acá. Y es la única diferenciación que hay entre los términos. Realmente en la literatura no vamos a encontrar una diferenciación mayor. Les decía, ¿por qué esta paradoja? ¿Por qué este conflicto entre las escuelas de psicología? Básicamente porque conceptuamos las cosas diferentes. Para la psicodinamia, la ansiedad va a generarse a partir de un conflicto. Los conflictos para el psicoanálisis, para los psicodinamistas, son básicamente dos. Y lo podemos resumir en unos quieren. Mi conflicto principal es cómo me relaciono. Y la relación fundamental es con los originales, papá y mamá. Muchas veces se maneja solamente a mamá en el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque es el lazo vincular más fuerte. Cuando el niño se está gestando en el vientre materno, hay una unión madre-hijo. Cuando nace, el niño no logra diferenciar esa individualidad. Siente que su madre es una extensión de él. Por eso se necesita mamá. Ya después se empieza a diferenciarse, se empieza a darse cuenta que es un ser individual. Pero el conflicto en esa relación es el que nos va a dar grandes dificultades. Principalmente, decía Freud, todo el ser humano, o bueno, casi todo el ser humano es neurótico. ¿Quiénes no son neuróticos? Los psicóticos. Y entonces tenemos esa situación. ¿Prefiero ser neurótico o psicótico? En mi vida, en un mundo utópico, prefiero ser psicótico. ¿Ni uno ni otro? Bueno, Bergeret, más adelante en el psicoanálisis francés, Bergeret nos va a dejar escalas diferentes a Freud. Obviamente siempre hay una conflictuancia, una conflictividad entre los psicoanalistas. Bergeret sí dice, están las personas sanas, es así pequeñito el rubro de las personas sanas. Luego están los neuróticos, pero están los neuróticos de baja, los de media y los de alta. Y después están los psicóticos, que están los psicóticos de baja, los de media y los de alta. Y entre el rubro de neurótico de alta y psicótico de baja están los limítrofes. ¿Sí? Aquellos limítrofes, aquellos que no sabemos en dónde están. Eso es una característica en psicología, no se preocupen. Si no sé qué es, póngale limítrofe. Sí, así de simple, no hay bronca. Sí, y en psicología somos bien prácticos. No sé qué es, limítrofe.
¿Sí? Es ansiedad, pero no sé qué la genera, no especificada. Es depresión, pero no sé qué la genera, no especificada. No nos complicamos. Es bien sencilla la psicología vista desde cero. Pero bueno, estábamos en este conflicto. Dice Karen Corney, tengo una madre con un pecho malo y un pecho bueno. Melanie Klein. No es que mamá tenga un pecho que sea malo, que vaya a dar leche mala, que tenga un pecho que dé leche buena. No, es la parte afectiva. ¿Sí? Si el niño está llorando y necesita comer, ¿cómo lo pongo a comer? Pues ya cállate, ¿vale? Sin pecho izquierdo, pecho derecho. No, ya cállate, ya ponte a comer, ya, apúrate. Ay, otra vez estás fastidiando. Hay madres que aciertan, a lo mejor no conscientemente. Sobre todo ahorita que tenemos madres trabajadoras que estudian, que hacen 20,000 cosas a la vez, son madre y padre a la vez, ¿sí? Entonces ahí tenemos un conflicto tremendo. El niño está recibiendo nutrición para su cuerpo, pero también está recibiendo nutrición para su afecto, para su mente, para su espíritu, para su alma, como lo quieran llamar. Si yo lo compro afectivamente, con calidez, con amor, esta no se va a generar, a menos que lo nunca con sobreprotección, calidez, así de no te voy a soltar nunca. Pero si lo nutro con este desamor, con este desapego, sí vamos a tener neurosis, sí vamos a tener ansiedad, ¿sí? Y van a existir estos mecanismos de defensa, son los que más dan a notar. Son las estructuras que nos protegen del medio ambiente. El mecanismo de defensa sirve para eso, para ayudarme a que la ansiedad no me rebase, me va a proteger. ¿Cuál es principalmente la represión y la negación? Estudiar mecanismos de defensa es un rollo bastante interesante porque nos deja entender cómo funcionamos. Cuando soy consciente de cómo funciona en cuanto a mecanismos de defensa, puedo romper mis barreras, puedo crecer. Ese es el objetivo último de la psicoterapia y el psicoanálisis. En resumido, la represión nos va a permitir que una cantidad de nuestra energía psíquica salga, pero otra no. ¿Por qué? Porque mi energía psíquica me va a decir, quiero un coche nuevo, un coche del año. ¿Cuál te gustaría? ¿Un Camaro? ¿Un Mustang? ¿Un BMW? ¿Bentley? No sé, que quiera. El ego le va a decir al yo, quiero eso. ¿Ande? Está ahí interno de control. Sí, sí, sí. Aparte, ¿no? Él es nuestro super yo aquí. Pero internamente, esa parte del ello que me dice quiero eso, me va a estar empujando ahí por ello. Pero yo le tengo que decir, oye, si lo llevas, si es robado, te vas a la casa. Si te lo compras y no tienes el dinero para pagarlo, vas a estar endeudado toda la vida, no vas a tener para comer bien y para vivir bien. Entonces el yo tiene que regular, ahí es donde aparece la represión. Si el mecanismo de defensa es bueno, va a haber un equilibrio, nos vamos a detener, una energía se va a descargar, otra se va a contener y todos felices y contentos. En cierta parte, porque el principio del placer nunca se logra satisfacer al 100%. Con un 40% con eso es suficiente. Pero si no es efectivo, vamos a tener ansiedad, se va a incrementar nuestra neurosis. Y puede emerger libremente generando neurosis de ansiedad o puede contenerse a través nuevamente de los mecanismos de defensa y generarnos fobias. ¿Por qué le tengo miedo a las arañas? No es porque la araña sea monstruosa, porque haya visto a la película de aracnofobia, cosas así. ¿Por qué le tengo miedo a los payasos? No, no es por la película de eso. Ese es nuestro inconsciente funcionando. Disfrazo el temor real. ¿A qué le tengo miedo? Quizá que papá me lastime, quizá que mamá me lastime. Pero como no puedo odiar a papá ni a mamá, entonces pongo ese temor, lo proyecto en un objeto, en un animal, en un ser. Decía Freud en uno de sus libros, esa araña es como la mano grande, peluda de papá que viene atrapado. Ese perro es como esta madre castrante que me está persiguiendo. Pero no puedo odiar a mamá y papá porque son mis amores fundamentales, entonces los pongo, los proyecto. Puedo generar una neurosis compulsiva, compulsiva o histeria. ¿Sí? Pero ¿qué creen? La neurosis dejó de existir hace años.
Para 1980 ya no se hablaba de neurosis, a menos que sean psicoanalistas o a menos que estemos un poquito desactualizados. ¿Sí? Empezamos a considerar ya ansiedad, trastornos de ansiedad por ahí del DSM-4 en 1981-82 más o menos. Y decimos que bueno, hay factores no biológicos asociados. ¿Cuáles? Los psicosociales. No tengo dinero, no tengo trabajo, alguien más va a estudiar mejor que yo y va a ganar más que yo, alguien está trabajando en el hospital regional y yo en el civil, entonces no voy a tener comparación, alguien está con un consultorio particular, pero yo apenas voy empezando y ya tengo que entrar en un cine, no sé. Acontecimientos traumáticos extraordinarios, quizá casi como los que estamos viendo ahorita, ¿no? Cuestiones de violencia, inseguridad, robos, asaltos, que me quitan el coche para quemarlo, etc. Entonces, pues eso sí me va a generar problemas, conflictos intrapsíquicos. Levante la mano aquí, ¿quién no quiere estar aquí? El director no va a voltear para atrás, no se apure. ¿Sí? Curiosamente, estas cuestiones son bastante peculiares. No quiero hacer algo, pero algo yo hago, y eso me genera conflicto, y eso me genera ansiedad. ¿Quién de aquí no quería estudiar lo que estudió? Porque eso también es interesante, ¿no? Estudio porque alguien me llevó a ello. Los patrones cognitivos negativos. ¿Cómo aprendí a pensar? Hay una paradoja, que ahorita la vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿quién de aquí le tiene miedo al éxito? Uno. Perfecto. Ahora sí. Porque conscientemente ya se rescató, ya se dio cuenta que tiene miedo al éxito y eso le va a ayudar a superar. El resto, que no se ha dado cuenta, es el que va a quedarse estancado en la vida. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos vamos a ir metiendo aquí. Puedo ser mejor, pero acá arriba pues tengo miedo al éxito. ¿Por qué? Porque tenerle miedo al éxito, recuerden, nos regresa al conflicto original. No puedo ser mejor que papá, no puedo ser mejor que mamá. Por lo tanto, me voy a estar fastidiando la vida para no ser mejor que ellos. Y eso es tremendo. Y eso no importa en qué momento genere estos pensamientos y cómo los voy a romper. Por último, un condicionamiento. Cuando le decimos a los niños, no te levantes, yo voy por ti. No te muevas, no hagas. No aprendas, no muevas. Pues estamos condicionando al fracaso y por ende a la ansiedad. El DSM-5 ya maneja trastornos de ansiedad y las definiciones pues van a tener muchas cualidades, pero principalmente esta escritora McLaughlin, dice: el amor mira hacia el futuro, el odio al pasado, pero la ansiedad tiene los ojos en todas las direcciones. Nos ponemos ansiosos porque estamos viendo todo, pero nada a la vez. Vemos el cúmulo, vemos cómo es abrumador este entorno, cómo es fastidioso lo que estamos viviendo, pero no nos damos cuenta también de las cosas buenas. Para definir ansiedad encontramos muchos, pero ninguno que dé al clavo. Dice, bueno, modo de organización catastrófica. Por principio de cuentas, voy a generar caos en mí. Todo va a estar mal, nada va a funcionar bien, nada va a salir bien. ¿Sí? Además, tiene que considerarse que hay un peligro frecuente o intermitente. La enfermedad es un peligro frecuente, en ocasiones así permanente, y a veces es intermitente. Puede estar, puede no estar. Pero a veces, y esto es lo más peligroso, puede no existir un peligro, puede ser solo imaginario y generarnos ansiedad. ¿Alguien de aquí iba al cine y ha pensado que su coche no va a estar a la hora de salir? Ni siquiera nos han dicho que nos lo van a robar y ya me lo estoy imaginando. Vámonos a un ejemplo más cruel. Quienes sean papás, quienes sean mamás, ¿alguien ha pensado que su hijo o su hija se enferme? ¿Cómo nos sentimos en ese momento? Ni siquiera existe, no hay un riesgo de enfermedad, pero estoy constantemente pensando. Imagínense cómo nos hemos condicionado a pensar. Además dicen, bueno, es un estado de agitación, inquietud y zozobra del ánimo, pero que puede estar acompañado de muchas enfermedades
particularmente la neurosis. Dijimos que las neurosis eran enfermedades, una categorización de las enfermedades. Pero bueno, vamos a concretarla. Es una anticipación de daño o desgracia al futuro. Siempre estoy pensando en el futuro, pensando que va a estar mal. Acompañada de sentimientos desagradables y síntomas somáticos. ¿Sí? Cuando voy a generar ansiedad, va a ser porque estoy pensando en el futuro, un futuro desagradable, que me va a hacer sentir desagrado y me va a generar alteraciones fisiológicas. Sudoración, temblor, sequedad de boca, todas las que ya conocemos. 3 características son importantes. Primero, quitémonos de la cabeza que la ansiedad no es buena. La ansiedad es buena, nos mantiene vivos. Si yo tengo hambre, me empieza a gruñir el estómago y ese es mi estrés, mi ansiedad. Dice, voy a comer. Imagínense que no tuviera esta ansiedad, pues no me muevo de inanición. Siento cansado, pego sueño, pero no le hago caso a eso, me muero, me agoto. La ansiedad es buena, no le tengamos miedo a ser ansiosos, tengamos miedo a no ser ansiosos porque entonces no vamos a lograr nada en la vida. Por eso es importante tener en mente, a la ansiedad no se le elimina, jamás se controla, se modera, solo al grado suficiente que yo pueda hacer funcionar. Jamás en una psicoterapia, jamás en una farmacoterapia buscaremos eliminar la ansiedad. Siempre buscaremos ponerla en un nivel funcional. La segunda característica es que probablemente un poco de ansiedad o mucho de ansiedad esté relacionada con todos los trastornos mentales. Tengo depresión, quizá también hay ansiedad. Tengo autismo, hay ansiedad. Tengo psicosis, hay ansiedad. La ansiedad está muy sobrevaluada, pero muy mal diagnosticada. Entonces es importante considerarlo. ¿Qué estoy haciendo yo para que la ansiedad siga creciendo? ¿En qué momento evité hacer algo para reducirla? Y bueno, la ansiedad siempre es importante considerarla, que puede estar relacionada al consumo de sustancias. Si veo que mi paciente está constantemente en movimiento, no se puede quedar tranquilo, siempre está pensando en catástrofes y no hay nada que esté relacionado con ello, preguntemos por el consumo de sustancias. Llámese drogas legales o ilegales, pero preguntemos, vamos a investigar cuáles son los síntomas físicos. Bueno, vamos a tener sudoración, sequedad de boca, mareo, irritabilidad, inestabilidad, temblores, tensiones musculares, cefaleas, parestesias, palpitaciones, taquicardias, dolor precordial, disneas, náuseas, vómitos, dispepsia, diarreas, estreñimiento, micciones frecuencias, problemas en la función sexual. Esos son los síntomas fisiológicos. Los podemos ver fácilmente, nos van a estar marcando, nos van a estar diciendo. En psicología y conductual va a haber preocupación y aprensión. Ser una persona que siempre está esperando qué va a pasar más adelante. Una sensación de agobio, no puedo con esto, mi vida es imposible, todo es demasiado, ya no puedo más. ¿Sí? Miedo a perder el control, a volverse loco o morir. Esto es muy común en los ataques de pánico. ¿Qué es lo primero que hace la persona? Empieza a sentir las palpitaciones de su corazón. Me va a dar un infarto, no voy a morir. Va a haber irritabilidad, conductas de evitación, que estas son las más interesantes a considerar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy evitando? La ansiedad se genera por acúmulo de situaciones. Hay una tablita que nos dice más o menos 175 puntos en una sumatoria de estrés o de factores estresantes que me van a generar un estrés no controlable. Y entonces voy a tener esto. ¿Qué te está generando estrés? Me corto la llanta, se va a casar mi hijo, me voy a ir de la casa, sumo puntos y ya llegué al límite, voy a generar esto. Si no he llegado, todavía tengo oportunidad de resolver. Se me ha puesto la llanta, ¿qué puedo hacer? Llamo un taxi o llamo una grúa con alguien que me haga. Tengo un examen que puedo hacer, me pongo a estudiar. Pero, ¿qué está más interesante? Chat de WhatsApp y demás. Si nosotros evitamos, entonces vamos a dar pauta que la ansiedad crezca. Va a haber una inhibición del sistema psicomotriz. No
voy a volver más lento, más pesado, no voy a pensar, no voy a estar atendiendo adecuadamente. Va a haber obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son los pensamientos repetitivos que van a generar ansiedad. La compulsión es el comportamiento que me va a ayudar a liberar la ansiedad. Estoy ahorita trabajando con un paciente que es obsesivo compulsivo, según su definición. Después de darle de comer al perro, tiene que regresar 1 kilómetro de distancia porque el perro está en el rancho y él está en la ciudad. Porque no recuerda si le dio de comer al perro. Y su pensamiento no lo va a dejar hasta que haga su conclusión. Voy a ver si de verdad le eché de comer. Claro, el pobre perro ya tiene sobrepeso. Pero bueno. ¿Cuáles son los problemas o trastornos de ansiedad más comunes? El DSM-5 ya hace una diferenciación. Antes todavía estrés traumático, estrés agudo, obsesivo compulsivo se consideraban dentro de los criterios de ansiedad. Ahorita ya son rubros aparte. Ya eso ya no se considera como ansiedad, aunque tienen componentes de ansiedad. Luego dice el DSM-5, curiosamente, que él no se hace responsable de lo que nosotros diagnostiquemos. Que el clínico es el que tiene que dar la pauta. Se elaboran manos interesantemente, luego hay un conflicto, qué guay. Pero bueno, trastornos de pánico, agorafobia, fobias específicas, ansiedad social, mutismo selectivo, trastornos de ansiedad generalizada. Todos tienen componentes de ansiedad. Este mutismo selectivo mayormente lo vemos en niños pequeños, pero sí se puede dar en adolescentes y adultos. ¿Sí? Trastornos de pánico son cuestiones de minutos, ¿sí? No es mucho. La agorafobia es que temor a estar en lugares abiertos o con personas y que no tenga la oportunidad yo de controlarme. La fobia específica es el miedo a alguna gente, puede ser un ser vivo, una situación meteorológica, a la sangre, cuestiones por el estilo. Trastornos de ansiedad social, esta dificultad que tengo para relacionarme por temor a las burlas, al rechazo, etc. Y trastornos de ansiedad generalizada, todo me genera ansiedad, todo el tiempo estoy ansioso. Va a haber trastornos de ansiedad por separación, que esto mayormente los niños 3, 4 años, cuando van a empezar su educación formal, no se quieren separar de mamá, pero bueno, hay que aprender a desvincularse. Puede ser que el niño ya iba a CEN, ya iba a, no sé, todas estas instituciones previas al preescolar, pero la edad de aparición de ansiedad por separación es entre los 3, 4, 5 años como mucho. ¿Sí? Trastornos de ansiedad debido a una afección médica y enfermedades que generan ansiedad. Y vamos a hablar de problemas, no sé, con hiperglicemias, problemas metabólicos por afecciones a tiroides, cuestiones por el estilo. ¿Sí? O sustancias y medicamentos que generan ansiedad. Les digo, esto es un rubro aparte. Estos ya no entran en los trastornos de ansiedad, pero tienen componentes ansiosos, curiosamente los quitaron. Trastornos obsesivos compulsivos, esto cuando ya los hablamos un poquito. El estrés postraumático, que es esta reacción de estrés posterior a la ocurrencia de un fenómeno, ya sea vivido realmente o que me vayan relatando. ¿Sí? Ay, es que a mi compadre le robaron el coche, ¿dónde? Allá en Guanajuato, estás en Victoria. Sí, pero me genera estrés. Y eso es válido. ¿Sí? Bien agudo, bueno, la diferencia es el tiempo. 6 meses inmediato. ¿Sí? Este tiene hasta 6 meses para presentarse. Hoy lo viví y tengo hasta 6 meses para presentar estrés postraumático. Y este no, hoy lo viví y hoy aparece. ¿Sí? Casi inmediato. Este trastorno de personalidad, en el mundo a nivel global, están muy mal diagnosticados los trastornos de personalidad. Subdiagnosticados. No nos fijamos si la persona tiene un trastorno de personalidad. La mayoría de nosotros tenemos rasgos de trastorno de personalidad, pero no les prestamos atención. Y eso es algo interesante. A nivel médico, cómo se relacionan algunos trastornos de personalidad con enfermedades. ¿Sí? No porque pensemos que la psicología afecta a la biología directamente, en ese sentido no, pero sí tienen alguna relación. Y habría que estudiar un poquito más. La dificultad principal es que no hay tratamientos eficaces todavía contra los trastornos de personalidad. Creo que eso es lo que nos hace no diagnosticarnos. ¿Sí? ¿Para qué lo diagnostico si no lo voy a tratar? Y no hay tratamientos eficaces simplemente porque a nadie le ha interesado investigar. Eso es algo para el tintero. ¿Sí? Bueno, el trastorno de personalidad por evitación me lleva a evitar las cosas, a postergarlas, a siempre dejar a un lado, a no estar cumpliendo con las expectativas.
Y eso pues me va a generar ansiedad. Tengo un examen mañana, no, luego estudio. Pero el examen, no, pero luego estudio. Sí, es interesante, ¿no? Si hay trastorno depresivo, si hay tendencia ansiosa y síntomas somáticos derivados de una ansiedad por enfermedad. Este cuadrito es nada más una forma simplificada de hacer diferenciales. Vamos a verlo así rapidito. Cuando tenemos ansiedad, si es crónica, pues vamos a considerar síntomas depresivos, pues un trastorno mixto de ansiedad y depresión. Si no hay síntomas depresivos, pero hay obsesivo-compulsivo, pues un trastorno obsesivo-compulsivo dentro de esto. ¿Hay temores irracionales? Bueno, pues hay antecedentes de ataque de pánico. No, pues un trastorno fóbico. Sí, pues un trastorno de pánico. ¿Sí? ¿Hay antecedentes de enfermedad orgánica? Bueno, pues la ansiedad secundaria del trastorno orgánico. Si no, pues síntomas somáticos o hallazgos físicos proporcionales pues van a hablar de una ansiedad generalizada. Si no es crónico y hay un estresor psicosocial, pues trastorno de adaptación, que este es más común de lo que pensamos, sobre todo en niños, que los venimos y los hospitalizamos, es que está deprimido, no, espérame, simplemente se está adaptando al medio. Lo sacaste de casa, de jugar, de sus cosas, lo metiste en una habitación sin nada, se va a adaptar y te va a generar ansiedad. Hay una experiencia traumática extraordinaria, bueno, estrés agudo, postraumático, antecedentes de consumo, pues secundario a medicamentos o a sustancias, y si no, pues puedes evolucionar en un evento cortisis, trastorno del pánico. ¿Sí? Una forma sencilla de clasificarlo. ¿Qué causa la ansiedad? Uno, nuestras formas de pensar, ¿cómo reacciono? ¿Cuál es mi actitud? ¿Sí? Viene una catástrofe y soy dramático. Viene el examen final de la carrera, me estreso. Si viniera el examen parcial del primer mes, también me estreso. Regularmente así reacciono, ese soy yo, no es el examen. ¿Sí? Hay acontecimientos especialmente desagradables. Me voy a casar, y no es que sea desagradable, sí, pero sí lo que lleva en medio físico, ¿no? ¿Qué implica casarme? Pues un gasto económico, ver a la familia que a lo mejor no me cae bien, ver a los de la familia de ella o de él, es algo, un acontecimiento que es bello y es la expresión máxima de amor, tiene sus situaciones desagradables. Puede ser que alguien haya fallecido también, me voy a topar con todos los que amo y vamos a sufrir juntos y eso es desagradable. ¿Sí? La aparición de un problema importante o la acumulación de pequeños problemas. Soy de los que postergan las cosas, no las resuelvo, pues aguas, porque acumulando lo único que voy a generar es tener más ansiedad. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, esto. En ocasiones la ansiedad aparece justo cuando resolvemos todo y pareciera que necesito estar tranquilo. ¿Por qué se genera la ansiedad en estos casos? Este paciente que les digo con trastorno obsesivo-compulsivo tiene un componente psíquico bastante interesante. Papá fue muy disciplinario con él. Lo castigaba no físicamente, verbalmente. Eres un torpe, no sirves para nada, no vales, no tienes la capacidad, no eres hábil, quítate de aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Crece y es un funcionario bastante importante. Perdón. Llega a un puesto directivo tremendo, ya casi que un peldaño más y va a ser gobernador. Pero se vive con ansiedad. Papá falleció hace años, pero ahora ya no está ahí para decirle eres un inútil, no sirves para nada. ¿Quién está? Él mismo, repitiéndose las frases. ¿Por qué me regreso un kilómetro a ver si le di de comer al perro? Porque soy un inútil, no sirvo para nada. ¿Por qué constantemente hago las cosas para rectificar si las hice o no? Porque soy un inútil, no sirvo para nada, no tengo habilidad. En el momento en el que logre clarificar su habilidad, su capacidad, entonces sí se va a poder sentir mejor. ¿Cuántos de nuestros pensamientos nos llevan a frustrar nuestros éxitos? ¿Por qué me detengo en el avance? ¿Qué proyectos han dejado? Y no es que su papá haya sido el peor papá del mundo, no. Él lo consiguió así, aquí en su mente. Y la mayoría de nosotros traemos introyectados pensamientos que nos detienen. Si los podemos poner afuera, ya no proyectarlos hacia los fracasos, sino ponerlos afuera, implementarlos, va a ser distinto.
¿Qué la mantiene? Bueno, los hábitos, nos acostumbramos a ello. ¿Alguien ha tenido dolor en sus hombros, en su cuello? ¿Cuánto tiempo lo tiene? ¿Años, meses, días, horas? ¿50 años? Yo ya voy para 60 años de tensión y todavía no lo sé. Nos habituamos a que esto tiene que ser así, a que tenemos que vivir en ansiedad. ¿Quién de aquí trabaja mejor bajo presión? Nadie. Ah, qué curioso. ¿Sí? Ahora sí, nadie trabaja mejor bajo presión. Y eso es una cuestión social. Realmente no se trabaja mejor bajo presión. Cuando estoy presionado no me concentro lo mejor posible. Cuando estoy presionado no pienso lo mejor posible. Pienso en la primera solución y esa es la que uso. Socialmente, culturalmente hablando, nos han exigido trabajar ansiosos, vivir ansiosos. Si deconstruimos ese pensamiento, si aprendemos que puedo trabajar relajado y así voy a tener un buen resultado, vamos a vivir de mejores maneras. Los holandeses, los alemanes, los españoles nos van a envidiar. Porque ellos trabajan menos tiempo que nosotros, porque nosotros trabajamos bajo presión. Y entonces pues, trabajan horas extras para que sientas más presión, porque vas a llegar a casa tarde y te van a regañar porque llegaste tarde. Y si no te ibas temprano, si te ibas temprano, ¿qué te iba a regañar? Entonces por eso vivimos jugando fuerte. Quitémonos esos hábitos. ¿Cómo? Saluda al sol. ¿No has practicado? Es bien rico, es bastante interesante el yoga. Pero bueno, yo no soy maestro de yoga, no patrocina, no quiero ni nada, ¿verdad? Pero bueno. Nosotros tenemos metas a trabajar con ansiedad. Las metas principales son estas: alterar las metacogniciones desadaptadas, es decir, cómo yo estoy pensando. Y las tengo que cambiar, tengo que hacer que la persona modifique su forma de pensar. Tengo que disminuir la intolerancia a la incertidumbre. La vida se vive al día. Lo que vaya a pasar en el siguiente momento, no lo sé. Y hay personas que lo pueden tolerar, pero hay personas que no. Voy a tener trabajo mañana, voy a tener comida mañana, voy a seguir vivo mañana, voy a seguir con mi pareja mañana, voy a tener la oportunidad de tener una jubilación agradable. Si ya con esas preguntas me debasto, imagínense con el resto, ¿no? Tenemos que aprender a vivir bajo esa incertidumbre, tolerarla, producir un comportamiento evitativo. Si ya me di cuenta que acumulo cosas, problemas, dificultades, pues tengo que dejar de acumularlas, empezar a enfrentarme a los miedos, enfrentarme a los problemas, ¿sí? Y, por último, necesito aminorar los síntomas del con ansiedad. Mayormente, las personas llegan a consulta y dicen, estoy ansioso, ayúdame a relajarme, pero esa es la última meta que deberíamos perseguir. Porque si yo lo relajo ahorita, los otros tres no se van a conseguir. Porque va a estar tan relajado físicamente que no le va a importar la vida. Y entonces vamos a estar en un punto bastante tiempo. Hay varios procesos. La primera es psicoeducar, enseñarle a la persona cómo funciona esto, cómo es la ansiedad, cómo se trabaja, para qué sirve, para qué no sirve y cómo la podemos cambiar. ¿Sí? Los entrenamientos en relajación, eso es para la última meta, pero generalmente la gente nos pide la primera, por eso hacemos trampa, usamos respiración diafragmática. ¿Sí conocen la respiración diafragmática? La respiración profunda. La usamos primero porque tiene una trampa. La respiración profunda no la puedes enseñar completa en una sesión. Razón, tiene efectos adversos. El primero, o los de primer nivel, me puedo sentir somnoliento, descubrimiento nasal, lagrimeos, bostezos. Son los de primer nivel, no hay bronca, todos lo hacemos en cualquier momento. Los de segundo nivel, me puedo sentir mareado. Puede haber hormigueo de manos, de brazos, de piernas. Puede haber náuseas. Y los de tercer nivel, me voy a desmayar. Y entonces cuando se lo platicas así al paciente, dice, no, entonces en una no, vámonos despacito. Ya lo asustaste, ya no va a trabajar rápido la respiración diafragmática, sí se va a relajar un poco, pero no completamente, va a enfrentar sus problemas y vamos a tener mayores probabilidades de éxito. ¿Sí?
la relajación muscular profunda, la respiración natural con otros medios. La desensibilización sistemática o de autocontrol, irlo presentando poco a poco con las situaciones que se va a enfrentar, a partir primero de una relajación cualquiera de las que hayamos visto. El entrenamiento para la higiene del sueño. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, levantarse siempre a la misma hora, acostarse en una hora razonable para la edad, relajarse al final del día, cenar ligero y tener un confort en la cama. Ahorita esto de la temperatura no se puede mucho, ¿verdad? Con 40 grados afuera y 50 adentro, pues es medio complicado. Pero sí es importante buscar un confort, que no haya tantos aparatos eléctricos dentro de la habitación, relajarnos un baño, una taza de té, algo que nos pueda ayudar a descansar. El entrenamiento en resolución de problemas y el entrenamiento en toma de decisiones es una parte importante. ¿Por qué postergo? Porque no sé resolver. Y entonces primero tengo que saber cuál es el problema, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer para resolverlo? Y eso es un plan. Tengo que idear todas las soluciones posibles y luego imaginarme cómo me voy a encontrar una de esas soluciones, para que cuando ya ejecute el plan, en mi mente haya un camino preestablecido, una guía, ¿sí? Por último, examinar la solución. ¿Cómo me fue con esto? ¿Me pudo haber ido mejor? El entrenamiento en toma de decisiones es igual que el de solución de problemas, nada más le cambiamos el nombre. Y en cuanto a habilidades cognitivas, bueno, jugamos un poquito con la reestructuración cognitiva. ¿Cómo estoy pensando? Le enseño a mi paciente a cazar ideas irracionales. Hay dos tipos de ideas, las racionales y las irracionales. Las irracionales tienden a ser automáticas. No es que la persona quiera estar pensando en ello, no. Surgen, ahí aparecen, fastidian la vida. Entonces tenemos que ayudarlo a encontrar esas ideas irracionales y automáticas y detenerlas como un acto de pensamiento, una distracción de pensamiento. ¿Quién de aquí de repente está tranquilamente en su cama y se acuerda que no ha apagado la luz? Nadie. Qué bien, todos pagan por adelantado, me encanta eso. Sí, bueno, yo procuro esperarme hasta el día previo, porque luego se me olvida que tengo que pagar, hasta que no siento la tensión. Pero regularmente estos pensamientos van a acompañarnos. Si nosotros simplemente le decimos, a ver, ya no lo voy a pensar. Me decía una paciente, una crisis de ansiedad tremenda que vivió, la llevó al hospital, le dieron el citalopram, clonazepam, todos los PAMs que había, y se puso peor. ¿Por qué? Porque sus pensamientos eran que me voy a volver a dar y me voy a morir en la siguiente. Y no era que ella quisiera estarlo pensando, su esposo le decía, es que ya deja de pensar. No, es automático, no lo está esperando. Nada más tenemos que ayudarle a detener esos pensamientos, que ya no los siga pensando. A través de la distracción del pensamiento, piensa algo diferente, no lo contrario. No lo contrario. Si yo les pidiera que no piensen en su salario, levanten la mano que lo pensó. Así lo pensaron de repente. Porque si yo les pido que piensen lo opuesto, nuestro cerebro nos va a dar una respuesta paradójica y va a pensar en lo que quiero no pensar. Entonces sí tenemos que distraer el pensamiento, pensar en algo diferente y ampliar la conciencia. Esto es una estrategia muy sencillita que implica simplemente llevarnos al futuro y entender cómo va a ser ese futuro. Si nosotros le enseñamos a evitar, no le vamos a ayudar. Si yo me estoy preocupando porque alguien está viajando constantemente, no sé, mi pareja, un amigo, mi mamá, mi papá, etc., y me estoy angustiando, en algún momento le pueden quitar la camioneta del carro, va a tener un accidente, lo van a matar, la van a matar. Nada más estoy dándole vueltas a la angustia. Pero si le enseño a mi paciente a cómo puede resolver eso, ok, si lo detuvieran, ¿qué pasaría? Si se le pusiera la llanta, ¿qué pasaría? Lo llevamos a enfrentarse y es como una desensibilización, ¿sí? Lo va a seguir pensando, pero ya con una respuesta ansiosa. Hay un automonitoreo que yo me esté checando qué estoy pensando, cómo lo estoy pensando, en cuanto al estímulo desde mí. ¿Cómo voy a evitar tener estas reacciones? ¿Cómo evito actuar de esta manera? Y bueno, las autoinstrucciones. Con los pacientes funciona mucho y actualmente que tenemos celulares con la capacidad de escribir notas funciona más.
Porque antes la estrategia era, hazte unas tarjetitas de estas fichas bibliográficas y llévatelas en el bolsillo y cuando te sientas ansioso las sacas y la primera que saques es esa tarjeta. Ah, pues salió la de respirar profundo, la recibí. Ah, salió la de salir a caminar 5 minutos, salgo a caminar. ¿Sí? Ahora es más práctico porque la llevan en su celular, en un bloc de notas, las anotan y entonces la primera que ven es la que hacen. Eso es práctico. Las terapias de exposición, estas son valiosas, interesantes, ¿no? ¿A qué le tienen miedo? Pues ahí va, ¿no? Enciérrate con eso a lo que le tienes miedo. ¿Sí? Aunque no siempre se trabajan, es que se generan ciertos efectos adversos y tenemos que ser cuidadosos. No le vaya a dar un infarto real allá al paciente, entonces no es así tan sencillo. Los entrenamientos conductuales, cómo voy a pedir las cosas, y las estrategias interpersonales, cómo me voy a comunicar con los demás. Y bueno, pues vamos a tener que pensar en esto. ¿Cómo voy a manejar mi tiempo, disminuir mi estrés cotidiano, aumentar mi eficacia propia y disminuir la necesidad de la benzodiazepina? Un paciente ansioso al que se le da benzodiazepina siempre está pensando, me voy a volver adicto. Y eso es lo que hace fracasar la adherencia al tratamiento. Entonces tenemos que ayudarle a recordar que todas las estrategias que se trabajen van a ayudar a ir disminuyendo estos medicamentos. Como psicólogo, como terapeuta, la tarea fundamental es ayudar al médico a que nuestro paciente se adhiera a su tratamiento. No vamos a ser los mágicos que podamos ayudarle. No, deja el medicamento. No. Las guías de práctica clínica lo manejan. Ansiedad leve la puedes manejar con psicoterapia. Moderada y severa necesitas farmacoterapia. Entonces sí tenemos que trabajar en eso y es importante hacer conciencia. Y bueno, hablando de ello, así en términos generales, muy sencillos, y que ustedes me ayudarán más de lo que yo les ayudaré, pues hay que entender cuál es el sistema neuroanatómico de la ansiedad. Por principio de cuentas están involucrados la amígdala, el tálamo, toda la corteza, ¿sí? El hipocampo, el lóbulos ceroides, y todos ellos van a tener una participación en este proceso. ¿Sí? La información llega de manera de sensación, de percepción. Por el tálamo llega a la amígdala, que también le regresa un poquito, y bueno, vamos a tener reacciones de escape-huida a través del estratum, la activación motórica, que nos va a decir o corro o me congelo, ¿sí? O lucho o escape. La amígdala pues, va a tener a través del núcleo trigeminal y el núcleo motor, pues, va a tener